Y bueno, la idea de hoy es revisar algunos aspectos técnicos y clínicos relacionados con la hemoglobina glicada. Rápidamente comentar que entre 1983 y 1993 se corrió un ensayo clínico muy importante que le dio vida a muchos de los métodos de seguimiento y monitoreo de la glicemia. El estudio de CST, o de las siglas Diabetes Control Complications Trials, que se llevó a cabo por la Universidad de Washington en territorio americano, y que básicamente consistía en evaluar la terapia intensiva en sujetos con diabetes mellitus tipo 1 versus terapia convencional, con el objetivo de identificar o llevar de alguna manera los niveles de glicemia lo más cercanos posibles a rangos no diabéticos. Este estudio, como lo ven, es un estudio donde principalmente su outcome primario fue determinar el riesgo de progresión de complicaciones en pacientes diabéticos tipo 1 y a partir de allí determinar cuál era el rol fundamental que tenía la hiperglicemia como un parámetro en las complicaciones microvasculares de los pacientes diabéticos. En el año 94 se inicia también un estudio clínico muy importante que es el UK-PDS, que es el estudio del Reino Unido, básicamente también con el objetivo de demostrar la eficacia de la terapia intensiva en función de reducir las complicaciones en pacientes diabéticos, en este caso tipo 2. Y en el año 83 el método que se utilizó para este estudio pues, fue el método de HPLC, columna de resina, para poder identificar los puntos de cortes y los rangos de diagnóstico, en ese momento rangos de valor de seguimiento para hemoglobina glicada. Sin embargo, ¿por qué es importante traer a colación estos dos estudios? Porque primero definen el parámetro independiente de la hemoglobina glicada como rol fundamental en el control metabólico. Y segundo, porque define como parámetro de riesgo el desarrollo de complicaciones. Así que estamos hablando de dos grandes estudios clínicos que le dan vida a lo que se conoce hoy como los métodos de seguimiento y diagnóstico para la diabetes. En el año 93, el Instituto Nacional de Salud, así como el Colegio Americano de Química Clínica, preocupados por designar un método de comparación para estandarizar los resultados de la hemoglobina A1C, inician implementando una serie de protocolos para poder estandarizar o armonizar con base en determinados criterios. Y se crea el Programa Nacional de Estandarización de glicohemoglobina o de hemoglobina glicada. Y a partir de allí se inicia en Estados Unidos todo un trabajo para poder identificar cuáles deberían ser esos criterios que debería tener el método para poder contemplar puntos de corte y puntos de estandarización. En la misma medida que en el año 95, la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina de Laboratorio inicia también un proceso para poder estandarizar los ensayos de hemoglobina glicada y definir cuál sería ese analito a medir y cuáles serían esos materiales de referencias para poder calibrar tanto métodos primarios como métodos secundarios. Es así como en el año 2003 la IFCC, en adelante Federación Internacional de Química Clínica, establece un sistema de referencia para la determinación de hemoglobina 1AC y constituye el único punto de referencia válido para la estandarización de la medición de la hemoglobina 1AC, definiendo también cuál era el analito. Y en este entonces, pues se define que es el hexapéptido N-terminal de la cadena beta de la hemoglobina, al cual se unen las moléculas de glucosa en la posición terminal de la valina. En el 2004, ya las guías clínicas, tanto la guía americana como la guía europea y la Federación Internacional de Diabetes, acogen ese nuevo sistema de referenciación para hemoglobina glicada con base en las unidades de la IFCC y establecen como único sistema válido para implementar las estandarizaciones. Roche utiliza una prueba de inmunoensayo, que es un anticuerpo altamente específico que detecta justamente la hemoglobina A1AC, siguiendo los parámetros tanto de calibración primaria y secundaria como de analito definidos por la IFCC en aquel entonces. ¿Cómo se comportó entonces esta armonización después del estudio del DSC? Fíjense que aquí estamos hablando de un estudio clínico que le da unos parámetros para que la NSP estandarice. Nosotros diríamos armonice.
de alguna manera los resultados del estudio clínico contra los resultados de pruebas de desempeño en el laboratorio. Sin embargo, lo que en el año 99 todavía se tiene son puntos de corte bastante alto frente al material de referencia, lo cual es un problema en términos de objetividad, y por lo tanto para este entonces todavía no se recomendaba la hemoglobina glicada como una prueba diagnóstico para diabetes. Básicamente hasta entonces seguíamos trabajando con glicemias basales en ayunas y pruebas de tolerancia a la glucosa. La NGSP a partir de aquí, y dado que no logró estandarizar los resultados de la glicada, pues define que se deben armonizar contra los estudios que usó como método estándar el HPLC y un equipo de BioRes 70 en territorio americano. ¿Cuáles fueron los fundamentos entonces en el 2002 para que la IFSC tomara en cuenta un método de referencia y una estandarización de la misma? Recuerden que la hemoglobina glicada es el producto resultante de la unión de la glucosa a varios grupos aminos de la valina N-terminal y de lisinas presentes en cadenas beta y alfa. Fíjense aquí cómo hay un grupo de aminoácidos, aquí hay un punto de endopeptidasa donde se une la glucosa a un aminoácido, no necesariamente tiene que ser unido a un aminoácido de valina, ya se han identificado que hay un poco más de 146 sitios neutron diferentes a puntos de aminoácidos, valina y lisinas, diferentes en la molécula de la hemoglobina. Por lo tanto, una de las cosas interesantes que plantea la IFSC en el año 2002 es el analito. Tomar la posición 6 de toda la glucosa unida a puntos de lisina y puntos de valina. Considerar, evidentemente, que la hemoglobina A1A6 y la hemoglobina del adulto deben tener unos puntos de calibraciones primarios y unos puntos de referencia de calidad externa secundarios, medidos por métodos estándar hasta la fecha, y aún se considera así los métodos de la HPLC. De tal manera que el proceso de glucosilación no solamente tiene lugar en la valina. Fíjense aquí cómo está la hemoglobina del adulto, aquí está la glucosa, aquí está la posición 1 de la valina en la cadena beta. Aquí tenemos la cadena alfa y tenemos la posición 16, glucosa unida a lisina. Aquí tenemos también una cadena beta de alfa-lisina glucosa unida en la posición 66. Así que ya sabemos que la glucosilación no solo ocurre en la posición de la valina N-terminal, sino también en otros puntos de unión de la molécula de la hemoglobina. Basado en todos estos considerandos, en el 2007 por fin llegamos a ponernos de acuerdo entre la IFSC y la NSP. Y lo que se concluye es que el nuevo sistema de referencia de la IFSC para hemoglobina glicada representa la única fuente válida para implementar la estandarización. Y que los resultados de la hemoglobina A1C se deben reportar a nivel mundial en unidades IFSC, que son milimol por mol, y convertirlos a unidades NGSP, que son por cientos, utilizando una ecuación maestra, por así decirlo. De hecho, ustedes pueden entrar a la página de la NGSP y poder convertir las unidades IFSC a través de una tabla que aparece allí en NGSP y viceversa. Por tanto, definen también una cosa muy, muy importante en el arbor clínico y que ya se sabía desde antes, pero se precisa, y es que la hemoglobina glicada es un estudio de promedio de la glucosa en plasma. Entonces estamos hablando de un valor estimado promedio, frente al cual pues hay un coeficiente de variación asociado a una incertidumbre y que va a depender del método. Por lo tanto, no hay valores absolutos en los reportes. Este es el primer mensaje. Es un valor de glucosa promedio estimado de 100 a 120 días, que es el término de la vida media de un eritrocito, y que frente al mismo resultado hay un coeficiente de variación que depende del método. Entonces, ese es el primer mensaje de todo esto asociado a la IFSC y la NGSP. Y que la IFSC es ahora aceptado ampliamente como el estándar de oro. Bien. Entonces, es muy importante decir que la estandarización que hizo la NGSP partía de dos estudios clínicos. Es decir, armonizó el método de los dos estudios clínicos del 83 al 93 y del 94 en adelante con su follow-up al método de hoy propuesto. Y la IFSC lo que hace realmente es validar a través de una red diferente de laboratorios que el método realmente se pueda armonizar y que sea trazable frente a materiales de referencia. Este punto de quiebre es muy importante porque en el año 93 no teníamos nosotros materiales de referencia.
En el año 2003 se definen esos materiales de referencia y esos analíticos y se crea por lo menos un consenso de estandarización y armonización para el mismo. Ahora bien, ¿cuál es el impacto del material de referencia? Pues la estandarización permite evidentemente que el uso de valores específicos de la glicada en la práctica clínica se minimicen en términos de sesgos. Fíjense cómo había una alta variabilidad sobre el resultado medio en el año 93, que poco a poco se fue armonizando, y hoy en el año 2021, aunque esta publicación, este paper es del año 2014, ya tenemos nosotros como la dispersión sobre la línea media es bastante pequeña, y ahora el doctor Jorge les va a mostrar los coeficientes de variación que hay frente a los resultados llevados a unidades de SST de la NGSP y reportados en unidad IFSC. Por lo tanto, las certificaciones IFSC y NGSP son sine qua non en la práctica de los laboratorios en el mundo. Roche tiene certificada la prueba de hemoglobina glicada, tanto a las considerandos de la NGSP en todos los analizadores COAS que tenemos, como certificados a la trazabilidad de materiales de referencia de la IFSCP. Por lo tanto, la prueba Roche está ampliamente validada en los dos escenarios de las certificaciones expedidas por IFSC y NGSCP. Fíjense aquí cómo los resultados de las pruebas que hemos analizado consideran que la trazabilidad para la certificación IFSC, recuerden que esto es milimol por mol y NGSP por ciento, tienen unas calificaciones de derivaciones dependiendo de si son aceptables, malos, buenos o excelentes, no solo para el laboratorio fabricante, sino para la red de laboratorios que procesan las pruebas. Todos los sistemas analizadores, todos los analizadores, de Roche, reportados en milimol por mol, comunidad IFSC, están armonizados con esta certificación a nivel mundial. Lo propio para la NGSP en todos los sistemas que manejamos hoy, con una clasificación de excelente en las certificaciones y en los procesos de validación que hemos realizado con estos laboratorios. ¿Y cómo funciona? Entonces, el ensayo TINAQUAN, que es el ensayo de la hemoglobina glicada, parte de que es un inmunoensayo frente al cual nosotros utilizamos un anticuerpo para reconocer la hemoglobina A1C. Ese es el primer mensaje. El diseño del ensayo ofrece una precisión superior a otros métodos, ya que no hay interferencia de las principales variantes de la hemoglobina. Y esto es muy importante y déjeme explicarle qué significa esto. Lo importante del diseño de la hemoglobina glicada de Roche es que no solo la separa del estándar de la HPLC, sino también de otros inmunoensayos, en tanto que el anticuerpo reconoce los primeros 4 aminoácidos, aquí están, valina, desde la valina hasta la treonina, que ustedes ven aquí en la hemoglobina A1C, esta es glucosa, esta es la prueba, estos son los 4 aminoácidos que reconoce en la proteína. Estos aminoácidos son altamente conservados en todas las variantes principales de la hemoglobina A1C, ya sea S, C, E o D. Significa que si las muestras, digamos que si tenemos entonces mutaciones que conducen a que estas variantes ocurran después de los primeros 4 aminoácidos, como vemos acá, lo que está en rojo es una mutación en valina, lo que está en rojo aquí es una mutación en lisina, en la hemoglobina C, aquí hay una mutación en lisina, aquí hay una mutación también asociada a la posición 121, y por lo tanto este diseño reconoce entonces la región conservante y adicionalmente tiene la capacidad de ver mutaciones que conducen a otras, digamos, variaciones en la proteína y que permiten ser identificadas no así por otros métodos, incluso de inmunoensayos. De hecho, la mayoría de los inmunoensayos reconocen aminoácidos desde la posición 5 a 10 o más. Y como pueden ver aquí, hay una incapacidad entonces de estos inmunoensayos para detectar secuencias alteradas que estén presentes en las S y C, en este caso S y C, sombreados en rojo, y no así con el ensayo que tenemos en Roche. Las interferencias entonces en la mayoría de las variantes en algunos países son muy frecuentes. Tener hemoglobinalopatías, tener alteraciones en variantes patogénicas homocigotas para betas talasemias,
mayores o menores son frecuentes en algunas zonas geográficas del país y por lo tanto ya representan un reto para la mayoría de los métodos que no sean altamente específicos en cuanto a los análisis de aminoácidos que identifiquen variantes puntuales. Por lo tanto, aquí no hay interferencias. La prueba de Roche no tiene interferencias con variantes que sean comunes y conocidas y ofrece un control preciso en cuanto a los resultados que se dan justamente por la forma como hemos evaluado y hemos hecho el abordaje de la proteína. ¿Cuáles son los métodos que hay? Pues seguramente la mayoría conoce los métodos donde hay diferencias de cargas como la cromatografía líquida de intercambio de cationes o la cromatografía líquida de alta afinidad por boronato, la electroforesis capilar y los inmunoensayos y métodos enzimáticos también. Sin embargo, estas diferencias de cargas en estos métodos excluyen formas no fisiológicas o variaciones biológicas que puedan ser necesarias para el cálculo de la hemoglobina AC. Y en el caso de las diferencias estructurales que hay con estas pruebas, pues de alguna manera tienen la facilidad de que incluye todas las formas de cambios estructurales que puedan haber en la proteína de la hemoglobina. Los resultados, entonces, confiables son de suma importancia para el laboratorio. No podemos permitirnos el lujo de tener cambios entre un resultado y otro. Es un desafío realmente que las pruebas de la hemoglobina sean capaces de detectar esas interferencias, principalmente las variantes que surgen y variantes comunes que habitualmente, como he mencionado, son frecuentes. Y vamos a retrocedernos un poquito y vamos a explicar un poco esas variantes genéticas de hemoglobina. Recuerden que las mutaciones puntuales conducen a un cambio muy pequeño en la secuencia de una proteína, es decir, cambio de un aminoácido por otro, o cambio desde la transcripción un nucleótido por otro y eso genera habitualmente una proteína con una estructura diferente que dependiendo de si es una missense o no sense, pues tendríamos un cambio funcional. En este caso, casi todas las variantes comunes generan variaciones heterocigotas en la proteína, producen cambios importantes no detectables por la prueba. Muchas de estas variables, en cambio, no son detectables y no generan cambios funcionales en los resultados que estamos viendo. Sin embargo, para ciertos métodos de pruebas, las variantes pueden medirse de manera diferente, tanto la hemoglobina normal como la hemoglobina alterada. La HPLC, por ejemplo, es un método en el que las variantes de hemoglobina pueden interferir con los resultados. No sé si conozcan muy bien, pero básicamente este método consiste en separar las moléculas en función de la carga. Y una vez que las moléculas se separan o se diluyen, pues pueden medir la cantidad de moléculas presentes en una carga determinada. Es un método eficaz, es un método que realmente conoce la carga distintiva del objetivo o del target que estamos buscando. Sin embargo, la presencia de variantes de hemoglobina complica las mediciones por HPLC y eso hace que los resultados puedan variar entre un laboratorio y otro dependiendo del método. Esto significa entonces que yo necesariamente no separaré los lugares correctos donde están estos cambios y por lo tanto no puedo conducir una sobreestimación o una subestimación más allá del coeficiente de variación de la hemoglobina A1C, que es lo que habitualmente colocamos acá y sugerimos que en estos escenarios la hemoglobina A1C no puede ser notificable para los pacientes, ya que no refleja con precisión el nivel real de la hemoglobina en términos porcentuales o en términos de milimol por mol del paciente. ¿Qué es lo interesante acá? Que los laboratorios deben proporcionar los resultados de la más alta calidad. Si bien hay que usar el método de la HPLC para analizar los niveles de hemoglobina glicada como un gol estándar, también es importante que se considere en un contexto clínico que hay unas interferencias en el proceso de glicación que pueden estar asociadas a un comportamiento clínico, a un comportamiento biológico y en algún pequeño porcentaje a un comportamiento genético. Y que la variación en el método que se utilice es sumamente importante a la hora de contrastar los resultados que se tienen entre un mismo paciente con un descontrol o un cambio brusco en el control glicémico que se tenga. ¿Cuál es el efecto entonces de las variantes de la hemoglobina sobre la prueba de Tina-Kwan de Roche? Aquí nosotros colocamos las variantes de la hemoglobina, SDC, variantes raras. En las pruebas de ensayo que hemos realizado, ninguna de estas variantes son afectadas y en general solo hay 17 variantes que son localizadas dentro del sitio de ensayo target que no han sido, que no están afectando el resultado de la prueba. En las talasemias, por ejemplo, mayores o menores, tampoco se afecta. Sin embargo, hay que reconocer que en las betas talasemias mayores, dependiendo del tipo
estos son alelos positivo, digamos, homocigotos, heterocigotos, pues puede haber algo de información clínica todavía por publicar para poder tomar en consideración estos escenarios. En las beta-talasemias, en donde hay una doble heterocigosidad para los alelos S y B, también se ha demostrado de que no están afectados, y esto es básicamente porque la posición final de la N terminal de los aminoácidos en la cadena de la beta-globina puede identificar adecuadamente el desenlace. También la hemos corrido con métodos de interferencias ajustados. Estos fueron métodos de interferencias ajustados a la IFSC, estos son métodos de referencia ajustados a la NGSP, y no hemos encontrado también cambios asociados a la interferencia en el resultado reportado. No les voy a explicar esto, ya conocemos la composición molecular de 2 betas, 2 alfas, esta es la estructura que habitualmente conocemos, esto es cómo se codifican las proteínas en cada uno de ellos. Esto creo que pues ustedes lo conocen ampliamente. Sin embargo, el resumen es que incluso aquellas homocigotas que suelen ser de alelo nulo no generan cambios en el reporte. Fíjense aquí cómo hemos encontrado que en las homocigotas para la misma, o sea, alfa 2, beta 2, donde hay un cambio de glulicina por valina o glulicina por lisina, pues no se observan tampoco cambios significativos, ni en los rasgos heterocigotos tampoco. En la práctica clínica, pues conocemos que hay ya he mencionado que es un promedio estimado de glucosa, entonces partamos de que es una variante de tendencia central, que sobre el resultado hay un grado de incertidumbre con un coeficiente de variación más o menos dependiente del método. Y pues que hemos llevado que ese valor estimado, de alguna manera, pues también depende de las concentraciones de glucosa unidas a la hemoglobina, que dependen de la concentración, del grado de permeabilidad que tenga el eritrocito a la entrada de la glucosa, de si es glicador alto, glicador bajo, del método, y también estará en función de las interferencias asociadas a las variantes que puedan ocurrir o no. Se han descrito también cambios asociados a la variabilidad biológica entre un individuo y otro, pero en general la variabilidad aceptada que hay frente a pruebas estándar es menor al 2% para la prueba de Roche. Por lo tanto, entonces, ¿qué puede interferir en un resultado? Pues ya sabemos que las glicemias en ayunas varían individualmente un 5 y un 7%, y las glicemias 2 horas postcarga, es decir, la prueba de tolerancia a la glucosa después de una sobrecarga de glúcidos, pues varía ampliamente entre un 15 y un 17%, y sobre esto hay mucha controversia de por qué todavía podemos considerar esta prueba diagnóstica como está incluida en el reporte de la ADA del 2020. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que estas variaciones existen y que de alguna manera pueden generar o un aumento o una disminución. Estos son escenarios en donde aumentan los cambios de la glucosa, el estrés, el ejercicio, etcétera, que ustedes lo conocen, disminuyen frente a estas patologías, la galactosemia, posgastrectomía, hipotiroidismo, enfermedad de Addison, pero que puede interferir entonces no solo en los niveles de glicemia basal, sino en la hemoglobina glicada propiamente dicha. Pues tenemos que considerar, por ejemplo, que todo aquello que interfiera con la vida media eritrocitaria, es decir, fenómenos hemolíticos, pues va a afectar también la concentración de unión y de glicación del resultado. Todo aquello que genere una alteración en la producción eritrocitaria, pues también va a generar un cambio, una variabilidad clínica en el resultado. Fenómenos que, como el hierro, por ejemplo, deficiencias de hierro, anemias ferropénicas, anemias megaloblásticas, por deficiencia de vitamina B12, alcoholismo, hiperbilirrubinemia, todos estos generan escenarios en donde pues, se puede afectar también el grado de glicación o de proceso de glicosilación como tal, y por supuesto el grado de exposición de la glucosa a la posición N-terminal de unión, incluyendo medicamentos como alfonzaprenavir y saquinavir para el tratamiento del VIH. Conocidos muy ampliamente la plusesplenectomía, o sea, es decir, aquí ya estamos hablando de todos los fenómenos que generan afectación en la producción de glóbulos rojos, las variantes que acabo de explicar, que son las que habitualmente nos preguntan, y aquí entendemos por qué entonces cambia también en estadios tardíos del embarazo, donde predomina principalmente hemoglobina fetal y hemoglobina del adulto. Pacientes con falla renal, y en general esto es como un resumen de los efectos en la reducción de la vida media del eritrocito, fenómenos hemolíticos en general, fenómenos que afectan la producción eritrocitaria, fenómenos que interfieren en la glicación, interferencias y método. Voy a pasar rápidamente esto, horas del tiempo.
y me voy a detener quizás en esta última slide. La anemia es frecuente en Colombia, principalmente la anemia por deficiencia de hierro. Digamos que en estas situaciones en donde los resultados pueden verse alterados, es decir, puede haber una hemoglobina glicada reportada más alta en estos escenarios, incluso aún sin anemia reportada, pues lo que tenemos habitualmente en estos métodos es que no solamente afecta también el proceso de glicación de la glucosa, sino también afecta el proceso de la fructosamina. Se observa fisiológicamente en el embarazo. Es un proceso que ocurre normalmente asociado a la producción de hematíes y digamos que en estos escenarios pues se recomiendan que se interprete con precaución y que se consideren métodos alternos, principalmente el automonitoreo de la glucosa, como un mecanismo complementario. Finalmente decirles de que esto no es a blanco y negro, esto es un poco la historia desde el año 83 hasta lo que ha ocurrido ahora. Por lo menos ya tenemos un método estandarizado, ya tenemos unos métodos de referencia, ya tenemos unos calibradores primarios y secundarios, unas obligaciones de certificaciones IFSCC y NGSP, y tenemos evidentemente que esto hay que individualizarlo dependiendo del contexto clínico de cada paciente, y si tenemos que comparar los resultados, pues debemos exigir que el resultado A se haya hecho con un método y que el resultado B comparador por lo menos sea con el mismo método, para cuestionarnos si el laboratorio tiene problemas en cuanto al instrumento de calibración per se. Pero si estoy comparando un método con otro, de entrada pues ya voy a tener una variación per se del método, en donde muchos métodos se pueden interferir en el resultado por las interferencias y otros se pueden interferir por la presencia clínica de ciertas comorbilidades que afectan también el resultado. Muchas gracias. Le doy el paso al doctor Jorge para que nos complemente ahora la presentación con la información que nos trae. Sí, ¿qué tal? Muy buenos, continuamos, muy buen día. Miren, realmente ha sido bastante interesante la presentación del doctor. Ahorita les vamos a dar un foro abierto, por favor, para que nos comenten sus dudas y que aún tengan sobre nuestro método. Yo lo que quiero presentarles... Okay. Miren, yo lo que quiero presentarles es esta tabla, está un poquito cargada, se los voy a explicar. Esto es un ambiente real, este es uno de nuestros laboratorios, ¿sí? Frente a, estos son más de 1,500 laboratorios a nivel mundial, que utilizamos diferentes métodos para la medición de la glicohemoglobina. Debo mencionar que nuestros laboratorios están armonizados con el Programa Nacional de Estandarización de Glicohemoglobina. Anualmente realizamos controles internos diariamente, ¿sí? Tenemos controles externos por parte del Colegio de Patólogos Americanos, por parte de instituciones colombianas, ¿sí? Estandarizadas para control externo. Y quiero que vean esta tabla, es una comparación del Colegio de Patólogos Americanos, de los diferentes métodos. Como les dije, este es uno de nuestros laboratorios, es real. Y si ustedes pueden ver, del lado izquierdo tenemos todos los métodos que se encuentran registrados ante el CAP para correr la glicohemoglobina, métodos inmunológicos, métodos por HPLC, métodos por capilaridad, está inclusive, lo pueden ver por marcas, ¿sí? Y si ustedes se fijan, la mayor parte de los laboratorios corren métodos inmunológicos. Todo lo que veamos donde diga COVAS es el método que nosotros utilizamos. En este volumen total representa un volumen muy alto. Si se fijan, los laboratorios que utilizan HPLC, lo podemos ver como Biorad o TOSO, el volumen de estos laboratorios es menor, ¿sí? Y si se fijan, como mencionó el doctor Ramírez, es bien importante recordar que el valor que tenemos de glicohemoglobina es un promedio, ¿sí? Inclusive el Colegio de Patólogos Americanos nos da, por ejemplo, vemos el número de laboratorios, luego vemos la media, ¿sí? Esta es la media del valor que obtuvo este laboratorio, el laboratorio que corrió este método, frente al estándar de NGSP, ¿sí? Si se fijan, estos son los valores que el Colegio de Patólogos Americanos decide como aceptables, ¿sí? Y los coeficientes de variación. Por ejemplo, podemos tomar los que nosotros corremos, la plataforma COVAS, tiene un coeficiente de variación entre 1.8 hasta un 2.5%, ¿sí? Pero si ustedes se fijan algunos métodos como Biorad,
puede tener coeficientes de variación 1.6, 1.7 o inclusive, como todos otros de los métodos, puede tener variaciones hasta 1.5 también, ¿sí? Y al final podemos ver que nos da un rango aceptable, ¿sí? Por lo tanto, por ejemplo, de nuevo, tomamos una plataforma COVAS. Plataforma COVAS nos dice el valor aceptable en este prueba que corrimos es de 8.1 hasta 9.6. Esa es la variación que se puede observar como baja y alta, ¿sí? Y eso lo vemos también en los métodos por HPLC, por ejemplo, el de Biorad, podemos tener variaciones desde 8.5 a 9.3, ¿sí? Y así, entonces, es bien importante, sumado a estos coeficientes de variaciones que son aceptables siempre en todos los métodos, tenemos que tomar en cuenta otros puntos como variabilidad biológica, tiempo en que se corre la prueba. Nos hemos enfrentado en algunos momentos que nos dicen, ¿sabes qué? Tu laboratorio nos dio un valor de 8.3, se lo mandamos repetir 15 días después y les da 7.9. Pues eso puede ocurrir porque, como comentó el doctor, son promedios. Yo creo que donde nos pudiéramos meter en este tipo de problemas es cuando utilizamos la hemoglobina glicada como diagnóstico, ¿verdad? Y decimos, bueno, ¿qué pasa si le corro en laboratorio y me da 6.5 y la repito y luego me da 6.3? ¿El paciente es diabético o no es diabético? Yo he estado en varias presentaciones en congresos internacionales donde nos mencionan, ante eso tendremos que hacer siempre pruebas complementarias para poder establecer un diagnóstico o no de diabetes, sobre todo cuando nos encontramos en puntos de corte, en valores tan cercanos a esos puntos de corte, ¿sí? Básicamente esto es lo que yo quería complementar de la presentación del doctor Edwin Ramírez.